Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 55 ya. Hoy es 27 de enero de 2017, ya ha pasado más de mes y medio desde que grabé el apunte anterior, entre otras cosas porque el tiempo que he tenido disponible lo he dedicado a avanzar la otra serie que tengo en marcha, o una de las otras series que tengo en marcha, la de Reyes y Astrólogos, y había postergado entonces grabar la continuación de estos apuntes que había prometido. O sea, en el apunte anterior estuve hablando del tema de las líneas de espacio local. Nos concentramos en esa técnica astrocartográfica eh, llamada espacio local, eh, diferenciándola de la aproximación más conocida, que es la que se basa en las líneas de medio cielo, fondo de cielo y ascendente-descendente. En este caso, como ya expliqué en el material anterior, pero conviene recordar, lo que estamos es proyectando sobre la Tierra una serie de líneas de meridiano asociadas a cada uno de los planetas de la carta. Es decir, nos paramos en el punto para el cual se está calculando la carta y observamos las direcciones relativas de los planetas en el horizonte y hacia esas direcciones trazamos unas líneas que le van a dar la vuelta completa al planeta, es decir, son líneas de meridiano, y esas son las líneas de espacio local. Y la idea es que son líneas que están asociadas a los significados eh, 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 dentro de lo que es el lenguaje astrológico de esos indicadores, de esos planetas. Es decir, sobre la línea del Sol podemos esperar experiencias solares, sobre la línea de Venus podemos esperar experiencias venusinas y así sucesivamente. Por supuesto, siempre en función de la carta natal. Es decir, los indicadores astrológicos sabemos que tienen un significado general asociado, un significado universal, pero que se particulariza en cada carta dependiendo de la ubicación del planeta, por casa, por signo, la forma en la que se conecta con el resto de la carta a través de aspectos o a través de relaciones de regencia, en fin, ¿no? Entonces todos esos factores que modifican al planeta también van a estar modificando el significado de la correspondiente línea cuando la tracemos sobre la Tierra. Bien, entonces en ese material pasado estuvimos estudiando como ejemplo para evidenciar todo esto que estoy comentando. Trabajamos sobre la carta de Paul Gauguin y más o menos hicimos una visión general de su relación con diferentes lugares del mundo. El caso de Gauguin era particularmente interesante porque fue una persona que viajó mucho y tuvo experiencias importantes y bien diferenciadas en diferentes lugares del mundo. Pero por supuesto que hay muchísimos otros ejemplos y el material de hoy, y ya vamos a entrar en materia, lo quiero dedicar precisamente a revisar otros ejemplos, pero a diferencia del caso de Gauguin, donde nos extendimos bastante en el personaje, en este caso simplemente voy a dar una pequeña píldora de quién es el personaje y me voy a centrar en lo que sería el acontecimiento relacionado con los lugares que quiero destacar a través de sus líneas de espacio local. De tal manera de que podamos ver varios ejemplos en este material, que no nos ocurra como en el pasado, que se nos fue todo el material en un solo personaje. Y vamos a comenzar por David Livingstone, que es un poco el paradigma del explorador europeo en el siglo XIX, por lo menos del explorador europeo en África, ¿no? La vida, la obra de Livingstone está estrechamente ligada al continente africano. Eh, eh, Viaja allí como misionero, en primer lugar, o sea, él era médico misionero y eventualmente se desarrolla como explorador. Por supuesto, en esos viajes de exploración va a estar cumpliendo esa labor misionera, cristiana,
pero también está haciendo levantamientos topográficos, cartografiando el interior del continente africano. Fue, por ejemplo, el primer europeo que llegó a lo que hoy en día se conoce como las cataratas Victoria. Voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio. Ajá, el primer explorador que llegó a las cataratas Victoria eh, y, y que hoy en día ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y es una imagen que creo que probablemente reconocerán de algunas películas. Es una imagen muy cinematográfica, ¿no? Esa larguísima cascada que desemboca en un cañón estrecho. Es muy dramática, ¿no? O sea, como paisaje natural es muy dramático y evidentemente llamó mucho la atención una vez que se dieron a conocer en Europa. Y bueno, Livingstone fue el descubridor, el primer europeo, ¿no?, en llegar allí. Evidentemente, para los habitantes de la zona, era un lugar extremadamente conocido. El nombre en el dialecto local viene a significar algo así como el agua que truena, el lugar del agua que truena o algo por el estilo. Y por supuesto que ellos no necesitaban que viniese Livingstone a descubrirla, pero desde el punto de vista europeo, él es el descubridor de estas cataratas y, y entonces las nombra como las cataratas Victoria en honor de la reina. Y a poca distancia de las cataratas Victoria está esta estatua de Livingstone y muy cerca de allí también hay un pueblo que fue ciudad capital también, o sea, bueno, un pueblo no una ciudad, es una ciudad, pero a los estándares africanos, digamos que de buen tamaño. Estamos hablando de una ciudad de más de 100.000 habitantes. Y entonces en esta ciudad, o esta ciudad tiene como nombre Livingstone, precisamente. De hecho, toda la región se conoce como distrito de Livingstone. Es decir, el nombre de Livingstone queda muy, muy ligado a esta zona de África. Como digo, exploró el continente en general, pero este sería el punto de partida de la fama que obtuvo Livingstone en Europa, en Inglaterra y en el resto de Europa. Digamos que es un punto que está asociado a un momento especialmente destacado en su vida. Y como digo, aún al día de hoy estamos hablando de una zona del planeta que lleva su nombre y donde hay diferentes elementos que lo señalan en su historia. Bien, ajá. Si quieren saber más del personaje, si quieren saber más de Livingstone, bueno, siempre está la página de Wikipedia, ¿no? Allí digamos que pueden leer de él. Por ejemplo, se ve que aparte de la cartografía que yo les mencionaba, también hizo informes relacionados con botánica, geología y zoología, y aquí señalan que también fue un luchador contra la esclavitud. En fin, hay un hecho curioso que es que cuando él muere, y muere en África, su cadáver fue conservado en sal. Es más, déjenme leerles eso. Vamos a ponerlo acá. Aquí dice: su cadáver fue conservado en sal y tardó varios meses en ser trasladado hasta llegar a Bagamoyo, en la costa del Índico. Luego fue transportado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster. Pero los africanos enterraron su corazón bajo un árbol porque decían que su corazón estaba en África. Después vamos a ver por qué esto me resulta tan especialmente interesante. Bien, esta es la carta de Livingstone. O sea, como pueden ver, vamos a ponerla más grande, vamos a cambiar la configuración y ponemos la carta más grande. Ok. Ajá, esta es la carta de Livingstone, como pueden ver.
el ascendente en Escorpio, la luna también en Escorpio, mucha energía en Piscis, Sol, Plutón, Venus, Quirón, todo eso en Piscis, es decir, se ve que predomina el agua. De hecho, Júpiter, que es el regente tradicional de Piscis, se encuentra en Cáncer, ¿no? Es decir, toda esta energía pisciana está regida por un planeta que también está en signo de agua. A su vez, la Luna se encuentra en Escorpio, entonces si vemos a su vez la regencia de Júpiter, volvemos otra vez a un signo de agua. Digamos que esta cadena de relaciones acuáticas, por decirlo de alguna forma, se rompe únicamente al llegar al regente de Escorpio, que es este Marte en Capricornio, que a su vez está regido por Saturno también en Capricornio. Entonces vemos que es un personaje fundamentalmente de tierra y agua, o sea, o mejor dicho, de agua y tierra. Es un personaje en el cual el agua y la tierra, la emoción y la relación con el mundo práctico, concreto, tangible, son los dos elementos fundacionales. Pero fíjense en algo, en la casa 4 vamos a tener a Quirón, a Venus y a Plutón. Luego tenemos el Sol, que aparecería en la casa 5. Por supuesto, esto es asumiendo la hora de nacimiento a las 10:30 y bueno, también es con el sistema de casas de Porfirio. Si usamos sistema de casas de Plácido, por ejemplo, el Sol aparecería en casa 4. Entonces, ya sea que el Sol, o sea, ya sea que haya nacido un poco más tarde, y el Sol se encontrara propiamente en casa 4, o que la carta de Livingston funcione mejor con el sistema de Placidus. Les aclaro en este punto, yo no me caso de forma exclusiva con un sistema de casa. Tomo Porfirio como punto de partida, pero en algunos casos me puedo pasar a otro sistema de casa cuando siento que el modelo de la carta que se obtiene con ese otro sistema de casa resulta más fidedigno a lo que podemos comprender del personaje. Bueno, ese es tema para otro material. ¿Por qué razón creo que es válido moverse con más de un sistema de casas? Eso sería material para otro video. Pero bueno, lo cierto es que aquí, de todas, podemos afirmar que Quirón, Venus y Plutón están en casa 4. Y si usamos Plácido, bueno, incluso también el Sol aparecería en casa 4. En particular, fíjense que Quirón estaría apareciendo en la cúspide de la casa 4. Por lo tanto, la relación con los temas de casa 4, el hogar, las raíces, la patria, aparece especialmente fuerte. Pero fíjense qué ocurre. Como les dije antes, el regente de Piscis es Júpiter, que se encuentra en la casa 9, la casa de lo lejano, la casa de los viajes. A su vez, ese Júpiter se encuentra en Cáncer, que ya de alguna manera está vinculando el tema de viajar con una búsqueda de naturaleza emocional. Pero esa búsqueda de naturaleza emocional, en este caso, también es tributaria del vínculo con la casa 4. Es decir, tenemos la idea de la raíz tanto por la posición de Júpiter como regente de la 4 y también por el hecho de Júpiter estar emplazado en Cáncer, que es un signo naturalmente asociado con la 4. En fin, lo cierto es que toda esta energía del viaje de Livingston está muy vinculada a esa búsqueda del arraigo y no tiene nada de raro que para él África se haya terminado convirtiendo en una especie de segunda patria. Y aquí sí ya podemos ir a las líneas de espacio local. Vamos a colocarnos en las líneas de espacio local para que vean a qué me refiero. Vamos a activar, vamos a activar líneas de espacio local, ahí están. Bien, y vamos a ampliar África. Y fíjense ustedes que las líneas de Quirón, bueno, de hecho vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Creo que se observa mejor
si lo disminuimos, ajá, ahí está. Fíjense que las líneas de Quirón, Venus, el Sol, Plutón e incluso Mercurio, Mercurio sí de todas estaría en casa 5, pero digamos desde la línea de Quirón hasta la línea de Plutón, todas ellas en casa 4, pasan por África. O sea, simplemente todas las líneas de planetas que en su carta están asociadas a la casa 4 se proyectan sobre el continente africano. Lo cual ya está dando un punto de partida muy interesante, ¿no? Para ver la forma en la que se relaciona esta región del planeta con la carta de Livingstone. Pero fíjense qué ocurre. Como les comentaba antes, el gran momento, o bueno, o uno de los grandes momentos en la vida de Livingstone es cuando él llega a a las cataratas Victoria, se convierte en el primer europeo que llega a esas cataratas y bueno, les da nombre y eso es aquí. Fíjense, aquí no sé si lo logran ver. Esto vamos a poner la lupa un momento. Ajá, esta ciudad es la ciudad a la que me refería, la ciudad que se llama Livingstone y que queda justo al lado de las cataratas Victoria. Pueden ver que la línea que pasa justo por este punto del planeta es nada más y nada menos que la línea del Sol. Es decir, este punto que ha quedado ligado a la memoria de Livingstone y que correspondió en su momento a un instante de gran brillo, o sea, a un momento literalmente solar. O sea, ese descubrimiento es lo que lo proyecta él, como decía, hacia Inglaterra como un gran explorador. Y, y entonces tenemos que allí se materializa perfectamente ese simbolismo del sol, ya sea que esté en casa 4 o ya sea que esté en casa 5. Fíjense también, esto es algo interesante, un detalle que es importante que noten cuando estén trabajando con este tipo de esquemas. Fíjense que el Sol, o sea que si lo vemos en orden, ¿verdad? Si lo vemos en orden, veríamos Quirón, Venus, Plutón, Sol, Mercurio, ¿verdad? O sea, el Sol aparecería entre Plutón y Mercurio. Pero cuando vemos las líneas sobre el continente, vemos que primero tenemos a Venus, ¿verdad? Luego al Sol, luego a Plutón y después a Mercurio. O sea, este Sol en la carta está entre Plutón y Mercurio, está entre estos dos. Pero cuando lo vemos sobre el mapa, resulta que este Plutón aparece antes, ¿verdad? Aparece antes que Plutón. ¿Por qué razón ocurre eso? Bueno, porque como les digo, no estamos simplemente proyectando la carta, sino que nos estamos ubicando en el lugar de nacimiento de la persona. Recordemos un poquito eso. No sé si lo expliqué en el video anterior, pero digamos que siempre vale la pena insistir sobre estos puntos. Nos colocamos en el sistema de coordenadas horizontal y cuando nos colocamos en ese sistema de coordenadas horizontal, fíjense que efectivamente el Sol está antes que Plutón y que Mercurio. Es decir, el Sol deja de estar entre Plutón y Mercurio cuando tomamos como punto de referencia el horizonte local, que es lo que estamos, en lugar de la eclíptica, que es lo que estamos haciendo al movernos a este mapa. Eso es importante porque a veces puede resultar, digamos, como poco intuitivo. O sea, cuando tomamos únicamente el sistema eclíptico, puede resultar contraintuitivo incluso la ubicación de las líneas de los planetas con relación a su distribución, ¿no? Unas con respecto a otras. Vale, bien, pero lo cierto es que en este caso tenemos el Sol,
brillando de primero, y luego es que vendría Plutón y Mercurio. Esto de Plutón y de Mercurio resulta también interesante porque, bueno, sabemos que Plutón es un planeta que está asociado al tema de la muerte, pero Mercurio en la carta de Livingstone, Mercurio en la carta de Livingstone es regente de la casa 8. O sea, este Mercurio rige la casa 8. Y además de ser regente de la casa 8, también está especialmente destacado por el hecho de ser el único planeta personal en signo de fuego y ser además regente del medio cielo. Pero del regente de la casa 8 se suele decir que es el planeta Anareta o planeta destructor. El Anareta o destructor se suele ubicar como el regente de la casa 8. Entonces tendríamos que estas dos líneas tienen un carácter ominoso. O sea, Plutón por su asociación con el tema de la muerte y Mercurio por ser el regente de la casa 8, que es la casa asociada al tema de la muerte, casa naturalmente asociada a Plutón. Bueno, esto resulta especialmente interesante cuando uno busca el lugar, vamos a colocar em, como segunda carta, vamos a colocar como segunda carta la muerte de Livingstone, en un lugar llamado Chitambo. Vamos a colocar progresiones secundarias y vamos, ajá, ahí está. Este es el lugar en el que muere Livingstone. O sea, Livingstone muere o sea, su punto de mayor brillo estuvo justo sobre la línea del Sol. Y el punto de su muerte está prácticamente en el punto medio entre la línea de Mercurio, regente de su casa 8, y la línea de Plutón, planeta asociado al tema de la muerte, y además planeta más cercano al Sol. Cuando vemos la carta vemos que el planeta más cerca del Sol es Plutón. Entonces, definitivamente es llamativo. Pero además de eso que estamos viendo acá, si uno se fija en las progresiones secundarias, si uno activa las líneas de espacio local de las progresiones secundarias, bueno, recuerden que para esto, si activamos cualquier técnica de doble carta que utilicemos con las líneas de espacio local, tenemos que en Chart Settings colocar horizonte de la carta interna. O sea, si no tenemos esto activado, no nos va a dar la información correcta. Bueno, entonces en este caso vemos que el Plutón progresado se había ido acercando a lo largo de la vida de Livingstone hacia este lugar, hacia Chitambo. Es decir, todavía no había llegado, pero estaba en esa dirección. Y bueno, claro, siempre existe la posibilidad de que la hora de nacimiento de Livingstone no haya sido exactamente a esa hora, a las 10:30, y, y con un pequeño ajuste en la hora podría ocurrir que este Plutón estuviese ya, el Plutón progresado estuviese ya justo sobre este punto. Habría que entrar en el tema de rectificación, que evidentemente es un tema diferente. Bien, pero en todo caso, independientemente de minutos más, minutos menos en la hora de nacimiento de Livingstone, yo creo que ya esto es suficientemente impresionante, ¿no? Las cataratas Victoria sobre su línea del Sol y el punto de su muerte entre la línea de Plutón y la línea del regente de su casa 8. Bien, hay otra fecha que también puede ser interesante, que es la de la muerte de su esposa, que ocurrió en un lugar llamado Larcedonia. Vamos a ubicarlo. Ajá, aquí está. Este de aquí. Aquí muere la esposa. Entonces, fíjense que tanto la muerte de Livingstone como la muerte de su esposa ocurren entre las dos líneas, ¿verdad? La línea de Plutón y la línea de Mercurio. En este caso, la muerte de la esposa
ocurren más cerca de la línea de Mercurio. Bien, bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Con Livingston se podría hablar más, pero como dije, la idea es tratar de cubrir más de un personaje. Entonces voy a dejar hasta aquí el caso el caso de Livingston y vamos a nuestro siguiente personaje. Vamos ahora con Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Eh, 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 Recordemos un poco al personaje muy brevemente. Mary Shelley, de nombre de soltera Mary Godwin, es la pareja o se convierte en pareja de Percy Bysshe Shelley y de ahí el apellido, ¿no? De ahí lo de Mary Shelley. Ellos se escapan cuando Mary era muy joven y Percy ya estaba casado. Así que toda la aventura fue un poco escandalosa y eso significó un conflicto fuerte con el padre. Ella estaba muy unida al padre, pero el padre, digamos que no aceptó toda esa aventura con Percy Shelley y, y entonces hubo una ruptura muy dolorosa para ella con esa figura paterna. Se escapa, como digo, con Percy Shelley y en 1817, si mal no recuerdo, ahorita lo chequeamos, en 1817 ella está junto con Shelley y con el amigo de ambos, Lord Byron, en una villa en Ginebra, a las orillas del lago Ginebra, una villa llamada Villa Diodati, esta que está aquí. La Villa Diodati en las orillas del lago de Ginebra. Y entonces no solamente estaban ellos, también estaba John Polidori y en algún momento, todos escritores, y en algún momento se lanzan un reto de escribir una obra de terror. Y entonces a partir de allí, a partir de ese reto, surge el vampiro de Polidori, que sería como el referente original de todas las novelas de vampiros que se han escrito luego, todo el desarrollo moderno de la figura del vampiro. Y allí también es donde Mary Shelley escribe las primeras líneas de Frankenstein. Entonces fue realmente impactante, ¿no? Lo que ocurrió allí en Villa Diodati en ese momento. Lamentablemente no tenemos la carta natal de Polidori, así que no podemos ver cuál era la relación de Polidori con este lugar del planeta, pero sí podemos ver la relación de Mary Shelley. Por supuesto que hacer el análisis ya no espacial, sino temporal, es decir, qué se estaba moviendo en el cielo sobre la carta de cada uno de ellos dos en ese momento también sería, por supuesto, interesante, pero a efectos de este material nos estamos concentrando en el aspecto espacial, es decir, en las líneas de espacio local y en este caso nada más podemos trabajar con las de Mary Shelley. Recuerden un poco la idea del Frankenstein original, no las versiones cinematográficas que por más que sea van deformando un poco el espíritu original de la novela. En la novela, la criatura creada por Frankenstein no entiende por qué lo rechazan, o sea, básicamente Frankenstein es su padre y Frankenstein se horroriza de la criatura, lo considera monstruoso y entonces lo rechaza. Y la criatura vive un poco ese dolor del hijo rechazado. Entonces hay todo un conflicto de la relación padre-hijo que nos remite inmediatamente a lo que estaba viviendo en ese momento Mary Shelley con relación a su propio padre, el rechazo que ella podía estar sintiendo en ese momento de ese ser que ella idolatraba, ella misma decía en alguno de sus escritos que tenía un apego fuera de lo común con su padre y eso efectivamente le pegó muchísimo. Entonces ese es uno de los elementos que configuran al monstruo de Frankenstein, el dolor ante el rechazo de la figura paterna.
y allí hay evidentemente un tema de conflicto entre padre e hijo, aunque en este caso sea la proyección de un conflicto padre-hija. Pero igual, aquí estamos hablando del hijo más allá de un tema de género, ¿no? Es esa idea de la criatura que se siente rechazada por su creador. Bien, si vamos bueno, aquí coloqué también la foto de William, el hijo mayor, bueno, el hijo mayor que sobrevivió. O sea, Mary Shelley tuvo una vida muy accidentada con relación a los hijos. Muere su primera hija que nace prematura, luego nace William, posteriormente nace Clara, y tanto William como Clara mueren mientras ella estaba en Italia, misma región en la cual muere Percy Bysshe Shelley. Entonces, la muerte de Percy, la muerte de su hijo William y la muerte de su hija Clara están todas ligadas a Italia. Quedó un solo hijo que sobrevivió. Entonces, por supuesto, eso también nos habla de otra variante, ¿verdad? Que es el tema del dolor frente al hijo, ¿no? O sea, que efectivamente también está presente en la vida de Mary Shelley. Si vamos a la carta natal, vemos cómo están ambos aspectos. Venus, el planeta del amor, se encuentra en conjunción con Quirón. Y esa Venus es regente de Libra en la cúspide de la casa 5, casa de los hijos, y casa de la autoexpresión creativa también. Estando Venus y Quirón en la casa 4, que es la casa que asociamos a la familia, al hogar y también al padre, ¿no? Entonces está el tema del padre, el tema de los hijos, el tema del amor herido, desde el momento en el que Venus y Quirón están al lado y muy cerca también Mercurio, el planeta asociado al tema de la escritura. Nótese también que este Mercurio está en trígono con las Lilith que favorecen la conexión con el tema de lo oculto. Hay muchos otros factores en esta carta. Estoy yendo directamente a los que nos van a interesar para lo que vamos a revisar ahora. Pero evidentemente ese ascendente cáncer de ella, regido por una luna Sagitario, también tiene mucho que ver con su carácter aventurero, pero al mismo tiempo dándole tanta importancia al tema familiar. Yo sería capaz incluso de hacer una corrección en la hora de nacimiento. Ella nace supuestamente a las 11:20 de la noche, según lo que anotó el padre en su diario, pero yo creo que debe haber nacido un poco antes, ¿no? De tal manera de que esta luna estuviese todavía más cerca de la cúspide de las 7. No creo que el ascendente cambiara, no creo en ningún caso que el ascendente fuese Géminis. Yo creo que el ascendente efectivamente es Cáncer, pero creo que esta luna, regente de Cáncer, estaba más cerca de la cúspide de la casa 7 de lo que aparece aquí. Aquí la tenemos serían del 27:50 al 2:25. Estamos hablando de unos 4 grados más o menos, y creo que es menos, creo que la distancia es menos. Probablemente el ascendente estaba recién comenzando este cáncer. Pero igual, digamos que con esta hora funciona bastante bien. Por ejemplo, creo que es exagerado esto de que Plutón aparezca en el medio cielo. Creo que efectivamente Plutón fue un planeta predominante en su vida, pero creo que estaría un poco separado del medio cielo también. O sea, que la conjunción en este caso, o sea, que la conjunción de la Luna a la casa 7 fuese más cercana y menos fuerte la conjunción de Plutón al medio cielo. Pero como digo, es una cuestión de matices. Por supuesto que también tendríamos la posibilidad, todo esto es con casas de Porfirio, si nosotros colocáramos casas de Plácidos, resulta que ese Mercurio, esa Venus y ese Quirón estarían completamente en la casa 5 y entonces se desdibuja un poco el tema de la relación con el padre. Y digamos que eso no me convence tanto. Bueno, aunque igual,
el Sol en la casa 4, regente de la casa 4, y entre Marte y Urano podría tener que ver con esa relación fuerte con el padre, pero lo que quiero decir es que no se mezclan los dos temas de una forma tan clara como se mezclan si usamos casas de Porfirio. Si usamos casas de Porfirio, tenemos que la triple conjunción Mercurio-Venus-Quirón aparece en la 4, pero incluyendo a Venus, regente de la casa de los hijos, y creo que esto refleja mejor, digamos, como la síntesis del personaje. En todo caso, lo que realmente interesa es que Venus, ya sea porque esté en la casa 5 y sea regente de 5, o ya sea porque solo sea regente de 5 estando en casa 4, es decir, en cualquiera de los dos casos Venus es regente de 5. Se refuerza su relación con 5 si está en esa casa, pero también desde la 4 va a tener una influencia clara sobre la casa 5, y en cualquier caso los temas quironianos, por ejemplo, todas esas heridas relacionadas con las muertes de sus hijos, van a estar reflejadas en la carta, como digo, ya sea que esta conjunción esté en casa 4 o esté en casa 5. Lo cierto es que cuando pensamos en Frankenstein, cuando pensamos en la obra Frankenstein, surge inmediatamente esta triple conjunción, porque está el tema del dolor, de la herida de Quirón, el tema del amor vinculado a los hijos, y está el tema de Mercurio, que es la escritura, pero también al estar en Virgo tiene que ver con la manipulación, la comprensión y la manipulación de la dimensión material, biológica de la vida. Y entonces ahí está todo el personaje, ¿no? Está ese Víctor Frankenstein que es capaz de crear vida, de animar un cuerpo muerto, y luego vincularlo en una relación padre-hijo, pero marcada por el dolor y el rechazo, el herir y ser herido. Recordemos que Quirón tiene un aspecto sanador, pero antes de llegar a ese aspecto sanador, tiene todo el potencial para quedar atrapado en la dinámica herido-heridor. Bien, una vez que nos familiarizamos con estos elementos, podemos ir a las líneas de espacio local de Mary Shelley. Ajá, aquí las tenemos, y este es el lugar en el que se escribe Frankenstein. Este es el lugar donde estaba la famosa Villa Diodati que les comentaba. Estaba allí a orillas del lago Ginebra. Vamos a ampliar esta zona. Ok, aquí está. Vamos, un momentito. Ok, ahí aparece con los detalles topográficos. Y bueno, ahí está, ¿no? Este es el lago, este es el famoso lago. Y a las orillas de ese lago, cerca de Ginebra, cerca de la capital, es donde está esa Villa Diodati. Fíjense que justo por allí es que pasa Venus, la línea asociada a su casa 5, casa de creatividad, es decir, Venus como regente de su casa 5, ya sea que esté en la 5 o que esté en la 4. Me parece mucho más claro, por supuesto, si está en la 4, como les decía, para que este tema de lo afectivo, del amor, también esté vinculado con el ámbito de la relación con el padre. La distancia es irrisoria. La distancia, estamos hablando de apenas 2 kilómetros. Estamos hablando de 2 kilómetros. O sea, recuerden que estas líneas son activas hasta unos 300 kilómetros. Bueno, incluso más, 300, 400 kilómetros, pueden representar áreas de influencia de estas líneas. Y entonces fíjense que la línea de Quirón está a 36 kilómetros y la línea de Mercurio
la línea de Mercurio aparece a 74 kilómetros, es decir, la de Venus pasa justo por el lugar y la de Quirón y la de Mercurio están a los lados, a una distancia en ambos casos realmente pequeña. Como digo, 74 kilómetros es nada para el orbe que se asigna en este tema de las líneas de espacio local. Entonces está clarísimo, ¿no? Ella va a escribir su novela justo en el lugar de la Tierra o en un lugar de la Tierra en el que esa triple conjunción que estábamos describiendo antes y que refleja tan claramente los temas de la novela, está activa. O sea, la zona de la Tierra o una zona de la Tierra donde adquiría extremada fuerza esa triple conjunción viene a ser el lugar en el que Mary Shelley escribe Frankenstein. Eh, de nuevo, puede ser que haya un error en la hora de nacimiento. Si hiciéramos la corrección que yo sugería, si hiciéramos esa corrección para rebajar un poquito la hora de nacimiento, poner, por ejemplo, que hubiese nacido 10 minutos antes, o sea que en lugar de a las 11:20 hubiese nacido a las 11:10, bueno, tendríamos que igual, las cuatro líneas, perdón, las tres líneas, seguirían estando a distancias muy cortas, ¿no? La línea la línea de Venus estaría a 37 kilómetros, la de Mercurio a 29 y la de Quirón sería la más lejana y estaría a 73. Es decir, igual seguiría siendo totalmente válido, ya sea con la hora de nacimiento que tenemos registrada de ella o si hacemos este pequeño ajuste. En ambos casos lo cierto es que esta región del planeta está conectada con esos tres indicadores que estábamos estudiando. Pero hay algo adicional. Si uno hace esa corrección, entonces la línea de Quirón atravesaría, vamos a disminuir la escala. Ok. Si nosotros colocamos, como digo, ese ajuste en la hora de 10 minutos, entonces la línea de Quirón pasaría por Italia y pasaría muy cerca de Pisa, que es donde muere Percy Shelley, y muy cerca de Roma, que es donde muere Mauricio. Si no me equivoco, la Clara creo que murió fue aquí en Venecia, donde fíjense que pasa la línea de Lilith 1181, que quienes ya conocen este asteroide con el cual suelo trabajar, saben que tiene que ver con el tema de la víctima, los sacrificios. Entonces, la muerte de un hijo efectivamente, además que esta Lilith 1181 también estaría en la casa 5, casa de los hijos. Pero igual, supongamos que la hora de nacimiento fuese efectivamente las 2:20, ¿verdad? Si la colocamos tal cual a las 2:20, bueno, igual, la línea de Quirón sería la línea que pasa más cerca de la costa italiana. Es decir, si hacemos las mediciones, es una distancia mayor, por supuesto, bueno, ni tan mayor, en este caso serían 90 kilómetros de Roma, serían 90 kilómetros y de Pisa serían 65 kilómetros, igual, digamos que aún conservando la hora de las 11:20, se cumpliría que el planeta de las heridas, el planeta del dolor, vinculado además a la casa de los hijos, estaría muy cerca de la zona en la que muere uno de sus hijos, William, y por otra parte tendríamos que Lilith 1181 estaría también bastante cerca del lugar en el que muere su otra hija. Me cuadra más con los 10 minutos menos, pero igual, digamos que en todo caso está muy claro que Italia representó para ella experiencias quironianas, experiencias dolorosas.
independientemente de que también haya sido ese Quirón un factor primordial para la elaboración de la obra por la que es recordada. Ella escribió otras novelas, ella escribió biografías, en fin, tuvo una obra más amplia, fue una gran promotora del trabajo de su esposo una vez que ella murió, pero definitivamente si se recuerda a Mary Shelley por algo, es por haber escrito Frankenstein bajo estas condiciones de espacio local que les acabo de describir. Eh, por otra parte, si vemos esta cronología de Mary Shelley, vamos a encontrar que el 24 de julio de 1816, antes me había equivocado, todo esto del reto de las historias de terror ocurrió fue en 1816, aunque Frankenstein la terminó de escribir en 1817. Pero aquí era cuando la estaba escribiendo, cuando estaba iniciando la historia. Y la primera referencia que hay de Mary Shelley escribiendo, poniendo propiamente por escrito sus ideas para Frankenstein, es en su diario del 24 de julio, donde dice que está escribiendo su historia. Además, en la obra, en la novela, se refleja el viaje que ella estuvo realizando entre el 21 y el 27 de ese mismo mes de julio, esas descripciones de viaje, como dice acá, le proveyó material para Frankenstein. Bien, bueno, ¿qué ocurría en el cielo en ese momento? O sea, entre el 21 y el 27 de julio, en particular alrededor del 24. Bueno, si vamos aquí y colocamos tránsitos, aquí estoy colocando los tránsitos, el reto fue el 17 de junio. El 17 de junio, estas eran las líneas de espacio local de los planetas en tránsito. ¿Okay? Fíjense que tenemos a la Lilith natural y oscuratriz bastante cerca de Mercurio, no exacta, no tan cerca, pero acercándose. La distancia es pequeña, la línea de Mercurio, o sea, la línea de Lilith natural está apenas a 63 kilómetros de la línea de Mercurio, se va acercando. Pero fíjense qué ocurre a medida que van pasando los días, a medida que van pasando los días y nos vamos acercando a esa fecha que les comentaba, ajá, ahí está, ajá, fíjense, aquí estamos, 3 de julio. Para el 3 de julio ya la Lilith natural está justo sobre Mercurio. Si seguimos avanzando y llegamos hasta el 24, vamos a colocar el 24, día de la primera referencia, y fíjense que allí tenemos que la línea del Lilith natural está apenas, está apenas a 27 kilómetros de la línea de Mercurio. Es decir, durante el tiempo en el cual ella está concretando esta novela, es el mismo periodo en el cual la línea de espacio local del Lilith natural en tránsito, recuerden que las líneas de espacio local de los planetas en tránsito, de las progresiones, utilizan como punto de referencia el horizonte de la carta natal. O sea, si no, evidentemente no tendría sentido porque estas líneas le están dando la vuelta al planeta diariamente, ¿no? Las líneas en tránsito, quiero decir. Pero cuando fijamos el horizonte que vamos a utilizar como el horizonte de la carta natal, entonces sí podemos observar estos desplazamientos. Y la idea es que el Lilith natural pasaba precisamente entre Mercurio y Venus. ¿Por qué esto es importante? Porque Lilith tiene que ver con todo este tema de la oscuridad, de los aspectos instintivos, de la negación también de la relación maternal. Es decir, una de las variantes
del tema de la ruptura o del conflicto padre-hijo tiene que ver con la negación a la nutrición. O sea, Lilith natural es el opuesto de la luna en el sentido de que niega la nutrición, es más bien devoradora en lugar de nutritiva. Y, y entonces en la relación de Víctor Frankenstein con su criatura hay también un elemento de Lilith en ese rechazo. Está el dolor quironiano, pero Lilith como negación de la experiencia maternal y también por extensión paternal, estaría vinculada al tema. Entonces, y además sabemos que Lilith tiene que ver con el terror, o sea, todo el reto tenía que ver con escribir una novela de terror. Y efectivamente, digamos que esa Lilith pasando por allí, yo creo que también fue importante, instrumental. Por supuesto que la cercanía de Plutón a Mercurio también es importante. Recordemos que Plutón se mueve lentamente, así que eso iba a durar por los siguientes años. Plutón, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir acercando más, o sea, en los sucesivos años, se va a seguir acercando más a esta línea de Mercurio, pero es cierto que esa línea de Plutón en tránsito igual estaba bastante cerca, apenas a 58 kilómetros de la línea de Mercurio y también establecía un telón de fondo, es decir, reforzaba la conexión de esta zona del planeta en esa época de la vida con el arquetipo plutoniano. Entonces tenemos dos indicadores oscuros, Plutón y Lilith, como los indicadores más cercanos a estas líneas que ya habíamos estudiado para la época en la que ella pone en marcha propiamente la novela. Bien, lo voy a dejar hasta acá. Se podría hablar muchísimo más, pero igual, ¿no? La idea, como ya sabemos, es no extendernos más de la cuenta con cada personaje, entonces vamos a dejar a Mary Shelley hasta aquí. Bien, aún nos da tiempo de ver un último ejemplo muy brevemente. Originalmente tenía pensado ver 5 casos en este material, pero se ve que imposible, me cuesta definitivamente resumir. Y bueno, nada más nos dio oportunidad de ver con cierto detalle el caso de Livingston y el de Mary Shelley. Este de Giuseppe y Anita Garibaldi lo vamos a ver muy, muy, muy por encima. Vamos a concentrarnos únicamente que en el aspecto relevante para el análisis de espacio local que me llamó la atención. O sea, es decir, ¿por qué razón quise estudiar con esta técnica el tema de la relación entre Giuseppe y Anita Garibaldi? eh, Porque es una historia de amor extremadamente intensa. Garibaldi, gran héroe italiano, ¿verdad? Gran héroe de las guerras de independencia italiana, eh, eh, se enamora de Anita cuando está en el puerto, o sea, cuando él llega con su barco al puerto del pueblo en el que ella vivía y observa hacia el pueblo con un catalejo y distingue a Anita y contaba Garibaldi que en ese mismo momento se quedó flechado, ¿no? Por Anita. Y unos días más tarde ellos coinciden en una reunión en el pueblo al que invitan a Garibaldi y allí mismo, casi que de inmediato, Garibaldi se le declara y al poco tiempo tienen ya una relación de amante y se van a convertir en una pareja, digamos, de naturaleza histórica, ¿no? Anita va a apoyar a Garibaldi en sus emprendimientos, de hecho aquí la vemos a caballo, un monumento de ella a caballo con la pistola desenfundada. Aquí la vemos vestida con ropa masculina, es decir, estamos hablando de una mujer guerrera que estaba a la altura de ese guerrero que fue Garibaldi. Y primero estuvieron ligados a las diferentes conflictos, batallas, guerras que se estaban dando en Sudamérica en ese instante, y después, cuando Garibaldi regresa a Italia, Anita lo acompaña y se va a vincular también a las guerras en Italia, donde, bueno, muere al poco tiempo.
pero lo cierto es que es una historia de amor que es, digamos, particularmente interesante desde nuestro punto de vista porque son dos seres que nacen en lugares muy alejados del planeta y que terminan encontrándose y viviendo puntos importantes de su vida, tanto en el lugar de nacimiento de uno como en el lugar de nacimiento del otro. Entonces, ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de las líneas de espacio local? Ni siquiera voy a analizar sus cartas porque vamos a hacer un análisis muy parcial. Aquí las tenemos, la carta de Anita y la carta de Giuseppe, y entonces simplemente vamos a activar la línea de Venus. Allí estoy activando, bueno, aquí está, este es el lugar de nacimiento de Anita, aquí, y este de acá, el lugar de nacimiento de Giuseppe. Entonces, vamos a activar la línea de Venus de Anita, y ahí vemos cómo la línea se proyecta hasta tocar Italia. Recuerden que esta hora de nacimiento de Anita también es una hora que puede ser rectificada, así que perfectamente podría ocurrir que esta línea estuviese más hacia el norte, o sea, que pasara más cerca del lugar de nacimiento de Giuseppe, pero igual, ya el solo hecho de que esta línea se proyecte hacia Italia ya es significativo. Sobre todo cuando vemos la línea de Giuseppe que se proyecta desde Italia hasta casi tocar el lugar de nacimiento de Anita. Es impresionante. De hecho, yo no tendría realmente mayor inconveniente en nada más a partir de este dato plantearme la posibilidad de un ajuste en la hora de nacimiento de Anita, que Anita haya nacido realmente un poco más tarde, y que entonces la línea de espacio local de su Venus haya quedado más cerca de la línea de Giuseppe o del punto de nacimiento de Giuseppe. Pero incluso dejándola a esa hora, tocando este territorio italiano, lo cierto es que igual también es significativo porque al final cuando ella va a Italia, no es que va a visitar el lugar de nacimiento de Giuseppe, sino que va a acompañarlo en ese sueño de independencia para Italia, o sea, en ese sueño de las luchas de Garibaldi a favor de Italia. Entonces, es más el concepto completo de todo el lugar, de todo el país, lo que tendríamos que tomar en cuenta, así que esta línea es perfectamente operativa. Digamos que en el caso contrario, sí tiene más sentido que la línea pase justo al ladito del lugar de nacimiento de ella, porque bueno, cuando él se mueve de Italia hacia Brasil, él no sabe que está moviéndose en la línea de encuentro de esa gran historia de amor. Mientras que en el caso de Anita, ella sí se está moviendo para acompañar a Giuseppe en ese sueño de la independencia italiana. Entonces, nada, esto me pareció impresionante. O sea, nada más ver la relación entre Venus de cada uno de los dos a nivel de líneas de espacio local, cuando observamos eh, cuando observamos cómo se proyectan sobre el mundo, vinculando los lugares de nacimiento de ambos personajes. Bien, evidentemente, podríamos extender muchísimo más el análisis, pero como decía, en aras de la brevedad y hacer que el material no sea muy extenso, lo dejamos hasta acá y ya será en una próxima entrega que les comparta los otros ejemplos que tenía preparados. Esta de hoy la vamos a dejar hasta acá. Y, y bueno, nada, como siempre, gracias por estar allí, gracias por acompañar. Si les gustó el material, por favor, dejen un me gusta en el video en YouTube. Y será entonces hasta la próxima. Disculpen si sigo dedicando o por lo menos un tercer material a este tema de las líneas de espacio local,
pero me parece interesante tratar de posicionar la técnica, o sea, que efectivamente se le preste atención porque definitivamente abre unas líneas de investigación que no son las más habituales en astrología. En astrología estamos normalmente acostumbrados a trabajar principalmente con el factor temporal y eso de incluir el espacio de una forma tan protagónica. Por supuesto, el espacio también está incluido. Nosotros calculamos la carta para un lugar específico de la Tierra, pero y además el tema de las relocalizaciones también es un tema que tiene mucho tiempo rodando, pero esta forma de introducir la variable espacial a través de las líneas de espacio local resulta en verdad, por lo menos para mí, fascinante, ¿no? Entonces por eso quiero dedicar por lo menos un tercer material para terminar de compartirles esos ejemplos que me parecen tan interesantes sobre la aplicación de esta técnica. Entonces, como digo, lo dejo hasta acá. Gracias por acompañar y será entonces hasta la próxima entrega.